1, go, 3. Bien, en la lección anterior del curso de inglés 1 se explicó acerca de los pronombres, cuáles son los pronombres, su significado y cómo cambiar ese pronombre, cómo utilizar ese pronombre para sustituir un nombre por el pronombre, ya sea en un escrito o ya sea mentalmente para poder conjugar un verbo, ya que es el problema de la mayoría de las personas que se inician en el aprendizaje del inglés. Conjugar los verbos les resulta sencillo cuando viene el pronombre porque así se nos enseña, pero ya cuando viene un nombre ya es complicado porque no saben diferenciar el nombre del pronombre y viene entonces el conflicto o la confusión de cómo conjugo un verbo cuando ya tengo un nombre o un sustantivo. Vamos a hacer nuevamente un repaso de los pronombres y cómo sustituir un nombre por un pronombre. En este caso aquí tengo en su mayoría nombres de mujeres. Pero vamos a hacer un repaso más de lo que es los pronombres. Tenemos en primer lugar I, you, he, she, it, we, you y they. Estos son los pronombres, o también llevan el nombre en el inglés de subject pronouns o solamente pronouns, así como lo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer, ya sabemos el significado de cada pronombre, la pronunciación, ojo, la pronunciación también es importante. Vamos a hacer repaso nuevamente a la pronunciación porque más adelante vamos a ver lo que es lectura. Y es importante conocer la pronunciación, tanto los pronombres, su significado y su uso gramatical. Empezamos con el primero. I, you, he, she, it, we, you y they. Si te das cuenta, aquí tenemos you y nuevamente aquí tenemos you. Pero este you es para tú o usted cuando se refiere a alguien de un cierto rango o de mayor respeto, decimos you, pero traducido como usted. Y aquí tenemos you nuevamente, pero ya es en plural, ustedes. Vamos ahora a hacer este pequeño ejercicio como repaso. La indicación change the noun or name for a pronoun. Cambia el sustantivo nombre por un pronombre. Tenemos el nombre de Catherine. Como Catherine es una mujer, se refiere a ella, entonces lo voy a cambiar por un pronombre que es she. Diana también es nombre de mujer, se refiere a una mujer. Si lo quiero cambiar en un escrito, cuando ya escribí el nombre de Diana, para no repetir nuevamente el nombre de Diana, se sustituye en el siguiente renglón o la siguiente ocasión que se mencione a esa persona al cual hacemos referencia, ya sea Catherine, Diana, Marta, Denise, de quien estemos hablando en nuestro escrito. Para no volver a escribir nuevamente el nombre, es útil sustituirlo por un pronombre. Marta, estamos hablando de ella, she. Denise, también hablamos de una mujer, she. Fernanda, she. Marta, she. Daphne, también tenemos aquí nombre de mujer, también sustituimos por she. Y por último, Ellen, y todos los nombres de mujer van a ser sustituidos por el pronombre she. Bien, aquí tenemos vocabulario acerca de la familia. Son sustantivos con los cuales se hace referencia a miembros de la familia. Tenemos mother, sister, cousin, niece, aunt, mother-in-law. Son algunos ejemplos de sustantivos que hacen referencia a la familia. Y abajo de ahí tenemos teacher, secretary y journalist, que son sustantivos que hacen referencia a lo que es una profesión. Y de este lado tenemos policewoman, waitress,
businesswoman, girlfriend y friend. En el caso de friend es amigo o amiga. Todo va a depender que si te está refiriendo a una mujer o a un varón. O en la imagen que se te pida escribir acerca de la acción que está realizando una persona y viene la palabra friend, pero se visualiza una mujer, entonces se traduce como amiga. Y si se visualiza un hombre, se traduce como amigo. Bien, vamos a sustituir estos nombres o a cambiarlos por un pronombre. Mother significa madre. Mother significa madre, sister, hermana, cousin, prima o primo, es la misma palabra para ambos. Niece, sobrina, aunt, tía, mother-in-law, suegra. Como ves, todos estos sustantivos hacen referencia al género femenino, por lo tanto, nos estamos refiriendo a ella, y si recuerdas, she es el pronombre que se refiere a ella, a mujer. Entonces, si logramos sustituir mother por un pronombre, es she, y así sería para sister, hermana, cousin, prima, niece, sobrina, aunt, tía, mother-in-law, suegra, que todos hacen referencia a una mujer. Ahí tenemos ya resuelto. Cada uno de ellos lleva she porque hacemos referencia a un sustantivo que hace referencia, a una mujer. Ahora seguimos con los nombres de profesiones: teacher, secretary, journalist, policewoman, waitress, businesswoman, girlfriend and friend. Todas estas profesiones, en el caso de teacher, también se utiliza para referirse a un varón, pero en este caso nos referimos a una mujer. Teacher, secretary y journalist. Teacher es maestra, secretary, secretaria, journalist, periodista. Policewoman, tenemos aquí, policewoman es mujer policía. Waitress, mesera. Businesswoman es mujer de negocios. Girlfriend, novia. Y friend, amiga. Y como puedes observar, si logramos sustituir ese nombre por un pronombre, el que vamos a ocupar es she, porque todas estos sustantivos, tanto de títulos relativos a la familia como profesiones, todas estas palabras hacen referencia a una mujer. Por ello lo cambiamos por she. Bien, continuando con el tema de personal pronouns y cómo sustituir un nombre por un pronombre, ya sea cuando estamos escribiendo una carta o haciendo un párrafo, describiendo una persona, para no volver a escribir el nombre, nosotros sustituimos el nombre por un pronombre. Esa es una primera razón del por qué es importante conocer lo que son los pronombres y cómo utilizarlos. En una segunda instancia, cuando nosotros queremos conjugar verbos en otro tiempo gramatical, ya sea presente simple, pasado simple, o inclusive el mismo going to o have, para saber cómo conjugar el verbo, en muchas ocasiones en el texto vienen nombres o sustantivos, como vamos a ver un poquito más adelante, y no sabemos conjugar el verbo porque lo aprendimos a conjugar con los pronombres y no con nombres o sustantivos, y es donde a veces viene el conflicto de cómo conjugar un verbo, ya sea en forma afirmativa, negativa o de pregunta, si me lo enseñaron con los pronombres y no con los nombres. Es ahí donde surge la confusión y la necesidad de realizar este video para que puedan despejar esa duda y tener bien cimentada la base del uso de los pronombres personales. En los ejercicios anteriores sustituimos el pronombre, los nombres anteriores los sustituimos por el pronombre she porque hablábamos de mujeres. Todos los nombres y sustantivos de los cuales trabajamos para sustituir con el pronombre she
se referían a un nombre femenino, a una mujer. Ahora vamos a trabajar con nombres en masculino, es decir, que se refieren a un hombre, pero en tercera persona. Cuando veamos o ustedes vean, nombres como Jorge, Alan, Manuel, José, Armando, Miguel, o George, Peter, Kevin, en un texto, estamos haciendo referencia a una tercera persona y es a un varón. Cuando es así, recordamos lo que vimos en el primer video, se sustituye por el pronombre he, que he se refiere a un pronombre personal para varones. Entonces, cuando veamos nombres de varones, como estos que están aquí, y queremos sustituirlo, ya sea en la redacción que estamos realizando para no volver a escribir el nombre, o mentalmente para ver cómo conjugar el verbo que corresponde, entonces lo sustituimos por he. Al hacer el ejercicio, entonces tenemos que este nombre lo sustituimos por el pronombre he, igual Alan, Manuel, José, Armando, Miguel. Estos nombres son muy comunes y están en español, pero podemos encontrar unos casos de nombres también como estos. Kevin, que es de varón, lo cambiamos por he, y Josh por he. Es así como sustituimos un nombre por el pronombre he cuando éste se refiere a una tercera persona, a una sola persona, porque podemos ver dos nombres incluidos en un párrafo, en una oración, pero ese sería otro pronombre y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando veamos nombres de varones así, el pronombre es he. Lo vamos a sustituir por el pronombre he, que significa él. Aquí tenemos el caso de sustantivos. Estos son nombres de profesiones. Puede aparecerte en un texto ya no un nombre, sino hace referencia a la persona, pero por la profesión que éste ejerce o el oficio que éste ejerce. Por ejemplo, el maestro, el arquitecto, el abogado, el ingeniero, el mecánico, el electricista, el policía, el gerente. Se pueden referir a una persona por el título de su profesión y de su oficio. Y quiero conjugar un verbo y no sé cómo conjugarlo, porque me enseñaron, vuelvo a repetir, con pronombres a conjugar los verbos y no con sustantivos como estos que tenemos aquí, relativos a profesiones o relativos a lo que es familia, vocabulario acerca de la familia. Si vemos así en un texto y queremos sustituirlo por un pronombre, todos estos hacen referencia a un varón, a un solo varón. Y en tercera persona, ojo, en tercera persona, es decir, el maestro, ¿quién? Él. El arquitecto, ¿quién? Él. El abogado, ¿quién? Él. Hacemos referencia a una tercera persona. Si queremos sustituir en el escrito o mentalmente para poder conjugar un verbo cuando nos encontremos en una situación así, entonces sería el pronombre he. Para el arquitecto también he, el abogado he, el ingeniero he, el mecánico, el electricista, el policía, el gerente. Vamos a checar lo que es la pronunciación de estos, que también van incluidos. Ojo, esto de vocabulario, tanto de profesiones y oficios como el de familia, miembros de la familia, vienen en el inicio del video. Teacher, architect, lawyer, engineer, mechanic, electrician, policeman, manager. Esos son profesiones y oficios, algunos de ellos. Ahora relativos a la familia, títulos. Aquí tenemos father, brother, cousin, nephew, uncle, grandfather, grandson and son.
father, brother, cousin, nephew, uncle, grandfather, grandson, and son. Estos se hacen referencia a nombres relativos a la familia, pero todos estos de varones: papá, hermano, primo, sobrino, tío, abuelo, nieto, hijo. Todos estos hacen referencia a lo que es vocabulario de la familia, pero refiriéndose a un varón. Si dicen, por ejemplo, es muy común utilizar los adjetivos posesivos como my, your, his, her, our, their, your. No importa el adjetivo posesivo que vaya antes de esto, siempre que vayamos a sustituirlo en el escrito o mentalmente para saber conjugar un verbo, sabemos que hacemos referencia a él. He, mi papá, ¿quién? Él. O tu papá, ¿quién? Él. O su papá de él, ¿quién? Él. O her father, su papá de ella. ¿De quién estamos hablando? De su papá. ¿De quién? De él. Brother, hermano, cousin, primo. Todos estos van a sustituirse por el pronombre he, que significa él. De esa manera es como vamos a sustituir los pronombres. Sustantivos y nombres por un pronombre. Bien, jóvenes, en este apartado tenemos la forma larga del verbo to be. En este lado, la forma afirmativa, y de este lado, la forma negativa. La lectura de ellos, es I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Por qué ponemos aparte estos sujetos o estos pronombres? Porque estos son los sujetos que más cambios realizan en cuanto a la conjugación de los verbos. Por tal motivo, se pone en un apartado distinto. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Esa es la forma afirmativa del verbo to be. Tenemos la forma negativa. La forma negativa nos da a entender que algo no es cierto, algo no es verdadero. I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not. Esa es la forma negativa. Estamos viendo lo que es la forma larga, long form. Forma larga. Forma afirmativa, I am, you are, we are, they are, he, she is, it is. Forma negativa, I'm not, you are not, we are not, they are not, he's not, she's not, it is not. Esa es la forma larga del verbo to be. Ahora bien, en inglés se maneja mucho lo que son las contracciones o formas cortas de unir dos palabras, ya sea el sujeto y el verbo. En este caso tenemos el verbo to be en su forma corta, short form, forma corta. En forma afirmativa tenemos I'm, you're, we're, there, his, she's, it's. Es la lectura de la forma corta del verbo to be en forma afirmativa. En el video anterior les di a conocer el significado del verbo to be al conjugarse con cada uno de los pronombres. Por otro lado tenemos la forma corta en negativo. I'm not, you aren't, we aren't, they aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Esta es la forma corta de lo que es el verbo to be en afirmativo y negativo. Ambos tienen el mismo significado, tanto forma larga y forma corta. ¿Cuándo se utiliza esta forma corta? Por lo general es cuando escribimos de manera informal, ya sea una carta a un amigo o un familiar, o esto también se utiliza mucho en el spoken English, en el inglés hablado. Por otro lado, la forma larga se utiliza más en escritos formales. Esa es la diferencia entre la forma larga y la forma corta.
Bien, para poner en práctica lo ya aprendido con el verbo to be, vamos a llevarlo a un pequeño texto que tenemos aquí en el pizarrón. La instrucción dice: complete the text with the correct form of the verb to be, am, is, are. Completa el texto con la forma correcta del verbo to be. Acuérdense que el verbo to be se conjuga como am, is, are. Hello, my name is Catherine. I'm 14 years old. I'm student. From Canada. I live with my parents. I have two brothers, my mother, a housewife, and my father, an architect, my brother Kevin, an accountant, my little brother. My little brother, students, we happy. Vamos a completar el texto con el verbo to be. El verbo to be se conjuga como am, is o are. Aquí tengo en primera instancia hello, my name. Hay que recordar que el verbo to be significa ser o estar. Am al conjugarse significa soy o estoy. Is al conjugarse significa es o estar. Y are tiene dos significados. Uno de ellos, eres o estás cuando se conjuga en singular. Pero también esto significa, are también significa son o están. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Por lo siguiente. Aquí se traduce como mi nombre, Catherine. Mi nombre es Catherine. Entonces el verbo que voy a ocupar aquí sería is. My name is Catherine. Ahora que ya saben qué significa cada uno de estos por separado, ojo que este se conjuga con el pronombre yo, y al conjugarse con el pronombre I, yo en español, el significado de am sería soy o estoy. En el caso de is, para tanto he, she, it, el significado es o está, y para solamente para you en singular es eres o estás, y are para plural son o están. Sigamos completando el texto. Sigamos completando el texto entonces con el verbo to be. I, ¿cuál es el verbo para el pronombre I? Correcto. El verbo para el pronombre I es am. Entonces se lee I am 14 years old. Yo soy de 14 años. Siempre para hablar, ojo, de la edad, en español nosotros decimos yo tengo 14 años, pero en inglés la traducción literal y correcta es yo soy de 14 años. Por eso el verbo siempre para hablar de edad es el verbo to be, ya sea am, is o are, de acuerdo al sujeto del cual estamos haciendo referencia o del cual estamos hablando. I am 14 years old. Soy un estudiante. Correcto. I am student. Cuando hablamos de profesiones, de oficios, siempre va a ir este artículo indeterminado siempre que hablemos de profesiones. Siempre va a ir un artículo indeterminado antes del oficio o profesión del cual se está hablando. Por ejemplo, aquí students estamos hablando de una profesión. I am student. I am a student. Lo mismo sucede aquí donde dice my father, an architect, my mother, a housewife,
Kevin, an accountant, my little brother, student. Siempre que vaya a un oficio, una profesión, en el texto hacemos referencia a ello, hablamos de ello, siempre va a ir un artículo determinado. En un momento más explicamos por qué an en unos casos y ya en otros. I am a student. I am a student. Aquí estamos anotando a porque el oficio y la profesión comienza con una consonante. Bien, una vez dicho eso, continuemos. I from Canada. Yo soy de Canadá. I am from Canada. Yo soy de Canadá. Hello, my name is Catherine. I am 14 years old. I am a student. I am from Canada. I live with my parents. Yo vivo con mis papás. I live, la pronunciación de este verbo es live, ya que muchos cometen el error de decir live o live, lo cual es incorrecto. I live with my parents. I have two brothers. I have two brothers. Yo tengo dos hermanos. My mother. Aquí nuevamente nos encontramos con el artículo indeterminado a, porque tenemos una profesión aquí o un oficio delante. Dice my mother. ¿De quién estamos hablando? De mi mamá. ¿De quién? De ella. Y mentalmente, ojo, les hablaba de que mentalmente, para que tú puedas conjugar los verbos, cambiabas el sustantivo por un pronombre para saber qué verbo puedes anotar o cómo vas a conjugar el verbo del cual estamos hablando o cual estamos utilizando. Y en este caso, my mother, estamos hablando de ella. Y ella, al traducirse al inglés, es she. Y she ocupa el verbo is. Al conjugarse el verbo to be con she, se ocupa is. Entonces, aquí vamos a anotar is. Siempre que vean un sustantivo de mujer, ojo, si estamos ocupando el verbo to be, va a ser is. Recuerden eso de que podemos cambiar mentalmente para conjugar los verbos, el sustantivo, por el pronombre para saber de forma inmediata cuál es el verbo que se va a ocupar. Y de esa manera nos vamos a ir adaptando y al uso del inglés ya sin necesidad de estar deteniéndonos a cambiarlo, porque se hace algo ya por default, agregado tu conocimiento, y de forma inmediata obtienes cuál es la respuesta a la solución de completar una oración, o cuando tú estés platicando de manera inmediata llegará la respuesta a tu cerebro. My mother is a housewife. And my father, ojo, aquí ya tenemos el an. ¿Cuándo ocupo an en profesiones, oficios? Cuando la palabra comience con una vocal. Aquí comienza con una consonante, que es la H. Y aquí también, en el caso de Catherine, comienza con una consonante. Entonces, cuando comience con consonante se utiliza a, pero cuando comienza con vocal se utiliza a. My father, estoy hablando de una persona, de un varón. Estoy hablando de quién, de mi papá, de él. Estoy hablando de una tercera persona, estoy haciendo referencia a él. Y él, traducido al inglés, es he. Y el verbo que ocupa he, si recuerdan, es is. Entonces, aquí voy a completar con is. My father is an architect. My brother Kevin. My brother Kevin. Estoy hablando nuevamente de un varón en tercera persona, estoy haciendo referencia a él. He. Y he utiliza el verbo is. My brother Kevin is an accountant. Y aquí nuevamente estoy utilizando an porque la palabra comienza con una vocal. My little brother, otra vez, my little brother, ¿quién? Varón, un niño. ¿Por qué? Porque estoy utilizando brother. My little brother. A student, como estoy hablando de él, el verbo que utiliza él en inglés
He es como si yo dijera he is student, pero en este caso estoy ocupando todo el sustantivo. My little brother is a student. We happy. Nosotros somos felices. Y el verbo que ocupa we, el verbo que ocupa we, de to be es are. Nosotros estamos. We are happy. Así es como podemos ocupar el verbo to be en un pequeño texto de este tipo. Ya te enviaré ejercicios para que lo resuelvas y refuerces el aprendizaje de lo que es el uso del verbo to be con los pronombres sustantivos y nombres.